Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra y hoy, bueno, hace un tiempo, no muy lejano, que hicimos un programa maravilloso con Carmen, con Lorenzo y había también otra persona que hoy no puede estar, con Óscar, Óscar exactamente. Guillermo. Y Óscar hablamos Guillermo. de un tema interesantísimo que era el cómo tratar a los niños, esos niños de la nueva era o esos niños de alguna forma que, bueno, a nosotros como nos necesitamos, nosotros, hablo del ser humano, ¿no? Que como necesitamos encuadrarlo a todo y ponerle a todo nombres, pues hemos empezado, en vez de llamarle a los niños de la nueva era, niños cristal, niños luz, niños no sé qué, niños blancos, niños azules, y le ponemos nombre de niños a todos, ¿no? Cuando en realidad todos somos seres humanos y ya está. Y sí que es verdad de que aunque tal vez existan determinadas maneras o formas o energías o vibraciones de los niños que en este momento se están haciendo para esa nueva era, o que vengan de una vibración o una dimensión distinta, pero bueno, son niños que en estos momentos de alguna forma es bueno, la esperanza, la fe y el trabajo a realizar para esa nueva humanidad que ya está siendo una realidad, aunque todavía tal vez estemos en brotes verdes, ¿no? Así que adelante. Buenas noches, querido Lorenzo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Carmen. Y bienvenidos a todos. Sí. Buenas noches, querido Carmen. Querida Carmen. Buenas noches, Antonio, Lorenzo, Juan, buenas noches y sobre todo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Juan, Loren, Rosendo, mi querida Carmen, mi compañera del alma. Buenas noches. Buenas noches. Y Bueno, Rosendo, que también estaba por ahí. Rosendo, hombre, la persona que dice que cuando habla sube el pan. Habla poco, pero cuando habla sube el pan. Sí. Bueno, ¿Verdad, que Loren? ahora se ha quedado ahí escondido. O sea Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya más que él dice el buenas noches con una energía, con una vibración de eso es, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Antonio, pues si te parece, como ayer lo hiciste también, pues entonces sigo y tú el programa. Hombre, es que aprendo de ti, Juan. Aprendo de ti. Bueno, el profesional eres tú. Bueno, vale. Pues yo soy un profesional en stand-by. Bueno, pues como dice Juan Latorre, gracias Juan por compartir este espacio. Descansa, que te lo mereces, a tope, y ponte bueno enseguida, que queremos verte radiante, pleno y con la vibración súper alta. Así que todo eso. Vale, yo os dejo, pero estoy ahí. Como ha dicho mi compañero del alma, Juan Latorre, hace unos meses, creo que fue el 4 de abril, hicimos un espacio donde hablábamos de cómo subir la vibración en los niños de la nueva era. Es decir, que cómo podíamos adaptar estos niños, cómo podemos adaptar a los niños, cómo podemos incrementar su espiritualidad, pues para que no pasaran en su aprendizaje pues determinadas cuestiones negativas que han vivido otra serie de personas cuando hacían o decían cualquier comentario, pues les decían, nene, cállate, tú no sabes lo que estás diciendo, son imaginaciones tuyas, cosas de estas que siempre decían, pero que en el fondo, bueno, pues tratamos desde nuestra modestia intentar paliar ese pequeño defecto. Carmen, Lorenzo, Carmen. Bueno, hay un tema a mí que sí me preocupa a mí. ¿Hasta qué extremo la dimensión espiritual ayuda al bienestar del niño, Lorenzo? Bueno, vamos a ver. Todo depende de la conciencia, ¿no?, que trae el niño, pero todos sabemos que las nuevas generaciones vienen mucho más conscientes que nosotros. De hecho, incluso nosotros mismos cuando éramos niños, a lo mejor los 2, 3, 4 primeros años, estábamos mucho más conectados y más conscientes que ahora. El tema es
ese plano espiritual nos ayuda siempre y cuando el entorno físico, mental y emocional en el que se educa al niño esté en una vibración correcta. Porque digamos que en la sensibilidad del niño espiritual irá acorde a aquello que vaya aprendiendo de las personas con las que se relaciona en el plano físico. De hecho, al principio el niño no distinguirá los que están en el plano espiritual de los que están en el plano físico. Para él, pues es natural hablar con todos, o sonreír, o hacerle gestos, o lo que sea a todos. Ahora bien, conforme va cogiendo el niño conceptos, pues va aplicándolos a ese plano espiritual. ¿Todos los espíritus que se relacionen con nosotros tienen a lo mejor conciencia? Pues la verdad es que no. Al igual que las personas, en los distintos planos y vibraciones espirituales que existen, la conciencia de los espíritus también podría ser cuestionada o podría no ser la adecuada. Así que los papás, las mamás, lo que tienen que hacer es, cuando el niño hable de que ve a alguien o ve algo, o siente o oye algo, o habla con esas amistades que en algunas ocasiones considerábamos que eran invisibles, pues interesarnos por qué está recibiendo de esas conversaciones. Preguntarle a los niños. No los desacreditéis. Primero preguntarles, escuchar, a ver de qué hablan. ¿Y qué te ha dicho? ¿Y tú qué le has preguntado? ¿Qué es lo que te ha comentado? ¿Y cómo se llama? O sea, interesaros, porque detrás de todo esto podréis descubrir qué tipos de espíritus hay. Yo tengo casos de padres y madres que a lo mejor me preguntan y los niños ya son capaces de decir que el espíritu no es bueno. Dice, el espíritu que me habla no es bueno. Yo intento explicarles que no se trata de que sean buenos o malos, sino que en un momento determinado estos espíritus tengan buenas intenciones o el mensaje que les transmitan sea el correcto. ¿Vale? A ver, estamos oyendo ahí, ya está, ya lo has arreglado. A ver. Carmen, ¿se puede considerar de alguna manera que la espiritualidad de los niños es algo innato y se puede considerar que es algo natural? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque ya nacemos todos con esa espiritualidad y esa conexión, ¿no? Somos seres muy elevados de luz que venimos ya con esa apertura. Lo que sí es cierto, como bien decía Lorenzo, el hecho de en el entorno que crecemos y cómo nos educan y cómo educamos es donde realmente después formamos o nos quedamos anclados en esas creencias de nuestros padres y nuestros familiares que nos acompañan, por supuesto. Siempre vamos a venir con esa apertura. De hecho, como explicaba Lorenzo, es tan fácil ver a un niño que se está comunicando con alguien, pero yo aquí añadiría algo más también. Muchas veces los padres, por miedo a lo que pueda contestar ese niño, Ajá. prefieren decir no, 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 eso no. Y entonces le quitan esa verdad que está viviendo y está experimentando este niño. Bueno, yo, me permitís, voy a hacer una pequeña sugerencia. Yo le diría a los abuelos que nos están siguiendo de alguna manera, o mamás que nos están siguiendo en este espacio, eh, que presten mucha atención a este espacio y sobre todo a las abuelas que puedan transmitirle a sus hijas, lo digo un poco por el perfil de las personas que nos siguen, que puedan transmitir a esas personas las enseñanzas que vosotros vais a transmitir. Porque si nos quedamos únicamente en hacer un programa de 9 de la noche a 10:15 y esto no trasciende más allá, pues evidentemente habremos puesto una pequeña semilla, pero no una semillita un poco más grande. Es decir, sería interesante, si me lo permitís, si lo consideráis vosotros, es que sugerirle a los abuelos, a los papás, que este programa lo puedan transmitir, lo puedan compartir de alguna manera, porque de ese modo la semilla, a mi modesto opinión, se hace un poquito más grande. ¿Estáis de acuerdo, Loren, Carmen? Así es, la verdad es que si, mira, entre papás, entre abuelos, entre los familiares, si tenéis casos y conocéis otros casos de otros niños, otras familias que pueden estar pasando por estas experiencias, pues compartir esta información.
porque no les va a venir mal escucharla. Va a venir muy bien. Bueno, ¿cómo estimular? Ya has hecho una referencia, Carmen, perdona, a cómo estimular a los niños. ¿Qué podrías tú aportar, Loren, a las sugerencias que ha hecho Carmen para poder estimular de una manera mucho más profunda? ¿U otras fórmulas que ella no haya dicho? Yo pienso que la clave no está en el niño en sí. El niño estará muy conectado, probablemente más conectado y más consciente que sus padres. Pero el niño también está aprendiendo de sus padres. Y como bien ha dicho Carmen, es muy importante los miedos y las costumbres que tengan los padres. O sea, si tenéis miedo, antes de manifestar ese miedo delante de un niño, pensar que se lo vais a enseñar. O sea, en la educación hacia los niños, aquello que no nos gustó cuando nos educaban, nosotros deberíamos de evitarlo. Si fuimos sensitivos o sensibles, pues cuando nos reprimían, cuando hablábamos de ciertos temas, pues entonces a lo mejor nosotros no debemos de hacer eso. Debemos de plantearlo desde otro punto de vista. Los niños creo que no necesitan o no van a necesitar mucha estimulación para todo esto. Pero los padres sí que necesitan contrastar esa información. Antes decíamos que podrían estar hablando con unos tipos de espíritus o con otros. Entonces, buscar la veracidad dentro de esas conversaciones. Si el niño te describe al abuelito o a la abuelita, el abuelito y la abuelita ya falta, el niño jamás ha oído el nombre y te da detalles, te lo describe, te dice cosas que solo el abuelito sabía y que solo te lo dijo a ti, que eres en este caso la mamá, o imagínate que es el bisabuelo y era en este caso el padre de la abuela, quien es imposible que el niño sepa esa información. Si es verdad, algo está viendo. O sea, buscar las evidencias de la veracidad de lo que están transmitiendo los niños en estas experiencias. Si contrastamos eso, lo que necesitamos es comprender un poco cómo funciona ese plano espiritual. En la mayoría de casos va a pasar que los padres nunca han estudiado, ni se han formado, ni han buscado información sobre el plano espiritual. Por lo tanto, los padres pueden estimular a veces muy poco a los niños. Se van a encontrar que ellos van a tener que aprender de los niños, porque son los niños los que están conectados y nosotros los que perdimos la facultad por falta de práctica o por negación en la educación que tuvimos. O sea, esto es lo que ha sucedido. No con nuestra generación o generaciones más jóvenes o más ancianas que nosotros, sino que esto en algún momento de la educación y las costumbres de educación se cortó. En la zona en la que vivimos, española, se persiguió cualquier expresión de espiritualidad distinta a lo que estuviera canonizado. Y digo eso sin mencionar religiones ni nada. Si te salías de ahí, estaba perseguido. Y esto lo hacía el régimen de Franco y lo hicieron regímenes o mandatarios anteriores. Por no mencionar a los que gestionan las religiones imperantes en la zona en la que vivimos. Bueno, y lo siguen haciendo, Loren. Lo siguen En haciendo, algunos países, ¿sí? pero es imparable. No pueden regular lo que está pasando. Porque hoy por hoy es raro aquel niño que no empiece a hablar de algo, de que ha visto algo, ha visto una sombra, he visto a un señor, he visto una luz. O sea, los niños están hablando de esto. Y los adultos tendrán que coger ese tren o lo van a perder. Llegará un momento en que raro será aquel que no haya tenido experiencias. Y difícil es en esta vida poder compartir aquello que uno vive con veracidad. O sea, que le digan a uno que miente o que no ha tenido una experiencia es lo peor que le puede pasar. Es como si fuera un bullying de la sociedad hacia la persona sensible. ¿Lo entendemos? Y lo Entonces, que es peor. sí, Sí, perdona, Loren, perdona, sigue. no les hagamos esto a los chavales. Tal vez no lo hicieron a nosotros. Además, los padres que están teniendo estos casos o abuelitos, pensar, ¿había algún familiar que tenía algo así? ¿Teníais vuestros padres o vuestras madres o vuestros abuelos y abuelas o algún familiar hablaba de algo de esto? El problema es que todo esto se callaba. No se sabía ni dentro de la propia familia. Y en muchas ocasiones a los padres les digo, oye, ¿sabíais de esto? En una ocasión a mi madre se le escapó esto, digo, pues ahí lo tienes. Tu madre no lo integró. Tú no lo querías porque te pasó y no lo querías.
y la siguiente generación lo trae activo y lo desarrolla sí o sí. Perdón, Juan, ahora dime, ¿qué ibas a decir? Bueno, Juan no está hoy. Ay, Antonio, ¿sabes que os Hoy, cambio el nombre a los dos? Hoy Juan no está, o sea, pero Sí, sí bueno. que está, él ha dicho estaré, pero no estaré, ¿ves? Yo ya te he llamado Juan en una de ellas. Bueno, yo creo, ha hecho Loren una apreciación interesante que ha dicho bullying como si estuvieran haciendo bullying. Pero en este caso es un bullying un poco más fastidiado, ¿no? Porque es un bullying del padre hacia el hijo, ¿no? Y los hijos siempre tenemos a los padres como un punto de referencia. Es decir, si el bullying me lo hace mi padre, pues entonces ya vamos de cráneo, ¿verdad? Yo no sé si le habrá pasado, o sea, Sí. más el que menos, o tiene hijos o nietos, no sé si le habrá pasado a alguno de vosotros. Yo he tenido que llegar y decirle a mi hijo, mira, soy tu padre, pero no sé qué hacer en estos casos. O sea, no pasa nada por decirle a tu hijo, no lo sé todo, no sé qué hacer. O sea, a mí cuando me educaron reaccionaban así, pero yo no puedo hacer eso, no sé qué más hacer. Entonces, hijo, no sé cómo ayudarte o cómo, dime cómo o qué reacción esperar de mí al comportarte o al ser de esta forma. Pues digamos que si esto nos pasa en la vida cotidiana de nuestros hijos, en todo, en estudios, en las relaciones que tienen con sus amigos, en todo, más interesante será también además la relación que tienen con el plano espiritual. Que nosotros no conozcamos esa parte, creo que muchos padres y madres dirán, pues hombre, si mi hijo está viendo, me gustaría saberlo. Entre otras cosas, porque igual que nos interesa saber qué relaciones tienen con los amigos y en el mundo físico con los demás, pues también nos gustaría saber, pienso que nos gustaría saber la relación que están teniendo con el plano espiritual. Tu hijo puede tener malos consejos de las personas físicas y puede tener malos consejos de los espíritus. O puede tener muy buenos consejos de los espíritus y luego muy malos consejos de las personas físicas. Y el chiquillo a lo mejor contradecirte por esto. Yo he visto a muchos peques reñirle a los mayores. Es decir, eso no está bien. Entonces, a nosotros, como tú bien lo has dicho, antes Antonio iba a decir Juan otra vez, fíjate, cuando éramos pequeños nos decían, los pequeños si están hablando los mayores se callan, porque eso era una frase hecha. Y todos los que tienen de 40 para arriba han oído esa frase alguna vez. De 40 para abajo puede que hayan empezado a omitirla esa frase. Pero decían, si los mayores hablan, los pequeños se callan. Bueno, yo no lo he oído, tengo 39. Ah, bueno, bien, te has librado. Pero si cumples uno más, la oirás. La idea. Oye, oye, Carmen, hay un tema que me gustaría saber tu opinión al respecto, porque un papá, un abuelo, pueden no conocer un poco los temas espirituales, pero sin embargo sí puede hacer gestiones como muy elementales de alguna manera, por denominarse de alguna manera, como puede ser estar en la naturaleza, sentir la unión del padre con el niño o el perro con el niño. Es decir, es una manera de fomentar la espiritualidad dándole un cariz fundamentalmente más humano. No sé qué piensas al respecto. Sí, efectivamente, esa unión es la que hace que podamos también aumentar todavía nuestra propia vibración, porque recordemos que cuando somos felices, pues nuestra vibración energética también se potencia. Entonces, claro, esa unión es importante. Me gustaría también comentar que en la relación de los padres con los niños o los abuelos, como bien estabas comentando Antonio y Lorenzo, es muy importante también el hecho de experimentar, ¿no? Si a mí me gusta ir a la naturaleza, pues voy con mi hijo o con mi hija a ver qué ocurre, a ver qué compartimos, qué vivimos. El poder sentir el césped, la hierba bajo tus piernas, tus pies, las plantas de tus pies, ya te está dando una vibración, te está conectando con esa madre, ¿no? Entonces, si verdaderamente tienes esa pequeña apertura de simplemente que sea una que te guste el senderismo, no tienes por qué tener tampoco una vivencia espiritual abierta, sino el hecho de amar la naturaleza ya te está conectando con algo que ya de por sí tiene una vibración muy elevada, ¿no? Que es la tierra. La tierra tiene su propia vibración energética.
y ya te conecta con ellos. Si tú eso se lo transmites a un hijo tuyo o a un nieto, pues evidentemente ese niño lo va a vivir también desde ahí. Es cierto, yo he tenido la ocasión también, voy a contar una anécdota y además ha sido esta misma tarde, de que hablaba con una persona, una abuela precisamente, y me decía que su nieto de un añito, pues entró a una habitación, vio una foto y se lió a darle besos a la foto. Reconoció a la bisabuela que estaba en esa foto. Evidentemente el niño tiene un añito. Evidentemente no podía conocerla, está claro, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué reconoció? Habían muchas fotos. Dice que habían fotos de tías, de otras abuelas, de la mujer. Pero él fue derecho a esa foto, la agarró y se puso a darle besos. Esto es una prueba evidente, consciente, física, de demostrar que realmente los niños tienen esa capacidad y vienen con ella totalmente abierta. Si eso mismo lo transmitimos a la naturaleza, como tú decías, las personas que estamos conectados a la naturaleza, es tan bello poder experimentar, escuchar el sonido, como el sonido del aire en las ramas nos hablan. Y no somos capaces de darnos cuenta. Un niño se va a dar cuenta enseguida, porque se va a parar y va a quedarse mirando a ver qué está escuchando. El canto de un pájaro. Debemos, El canto de un pájaro, ¿verdad? el canto de un pájaro, el croar de una rana, una mariposa, tú la ves y pasas de ella. Los adultos pasamos de esas pequeñas, grandes cosas que nos regala la naturaleza y sin embargo los niños se prendan en ellas. Yo he estado en el parque con mis nietos sobrinos, porque yo ya tengo nietos sobrinos, y he estado en el parque con ellos y el hecho de ver una piña de un pino les ha hecho muy feliz. Y yo decir, vamos a recogerlas que las vamos a pintar de colores. Pues no veas, cuando llegaron donde estaban sus papás, que son mis sobrinos, llegaron corriendo, papá, mira, me voy con la tía Carmen, con 2 añitos que tienen, ¿eh? Me voy con la tía Carmen a pintar las piñas. Eso, estamos hablando de los elementales. Entonces, cuando hablamos de los elementales, los niños los ven y los perciben. Por eso ellos son muy especiales y no le tienen miedo a nada. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que provocamos nosotros mismos. Pues me lo has puesto bobo, Carmen. Me lo has puesto bobo, Carmen. Porque la siguiente pregunta para Lorenzo era precisamente esa, ¿no? Es decir, ¿hasta qué extremo estimular la imaginación de los niños mediante canto, mediante pintura, mediante paseos por la naturaleza, por la orilla del mar? ¿Hasta qué extremo puede estimular de alguna manera esa maravillosa imaginación de los pequeños? Bueno, su imaginación se estimulará de todas las formas, a través de todo. O el Piensa cuento. que desde los ojos de un niño todo es nuevo y todo es bello y todo es bueno. O sea, el niño le tenemos que ir teóricamente orientando, corrigiendo hacia lo que nosotros consideramos que es o no bueno, porque él, en su, digamos, pureza o en su inocencia, que suelen decir la inocencia de los niños, todo es bueno. Y hablará con cualquier cosa y se relacionará con cualquier cosa. Si le llevamos a esa estimulación de la naturaleza, de los animales y de todo, siempre que sea compatible con el niño, o sea, que el niño no muestre miedos propios, no los que te vea a ti te puede dar algo miedo y el niño no manifestar miedo. O sea, yo tengo padres que dicen, es que el niño dice que ha visto una sombra, digo, ¿y el niño está nervioso, tiene miedo? Dice, no, está ahí tan a gusto, digo, pues no lo tengas tú tampoco. O sea, haz el favor de no reaccionar como, como si eso te asustase mucho, porque le vas a transmitir eso, le vas a enseñar eso. En la naturaleza y en todos los lugares se estimulan. Además, si los grabáramos, dejáramos de ir detrás de ellos y los grabáramos, veríamos que se paran y que sonríen a cosas o sonríen a puntos concretos en algún lugar. Están comunicándose con las cosas. De hecho, hay muchos niños que no precisan hablar para comunicarse entre ellos y con los elementales o los seres espirituales.
Y entonces los ves que hacen gestos o mueven los dedos o echan una sonrisa o dicen, vale, de repente van solos, no han oído, nadie ha oído nada, dice, vale, pues sí, se ponen a hablar y cogen las cosas y ¿por qué esto va aquí? ¿Por qué esto está allá? O sea, yo observaba a la mía cuando era pequeña y hablaba con el perro y con el gato y con el tal. Y el perro y el gato tan puestos detrás de ella, haciéndole caso. O sea, tú no conseguías que el perro te hiciera caso, jamás. Pero la chiquilla con 2 años, el perro iba detrás, tan acaramelado, haciéndole caso. Y mira, ponte aquí y ahora siéntate. Y ahora vamos a ir aquí. Y el perro detrás haciéndole caso. Hasta se sentaba y decía, esto no es normal. Pero bueno, da igual, al final dices, bueno, vale, a ella le hace más caso. Entonces, ¿qué energía o qué comunicación está utilizando, en este caso, están utilizando los niños que consiguen esto? No solo con los animales, con las plantas, con otras personas. Llegas a un lugar, hay personas mayores, a lo mejor no se relacionan, y llega el niño y les hace reír, y les hace hacer un guiño, y les saca una palabra, y dice, si Pepe es arisco, no habla con nadie, pero mira, ha llegado la chiquilla y chico, se le cae la baba, ahora sí que habla. ¿Vale? Entonces, esto es así. Los niños tienen esa energía, esa bondad, esa inocencia, esa luz. Entonces lo mueven todo. Este mundo no sería lo mismo si no lo estuviéramos, si no hubiera. Yo siempre dije, preocupémonos si un día dejan de llegar. Mientras lleguen, todo va bien. El día que veamos que no llegan, digamos, creo que la hemos liado. ¿Vale? Ese es mi enfoque. Fijaros un poco de qué manera continuamente se está hablando siempre de recuperar al niño interior, ¿verdad, Carmen? Continuamente. Sí. Pero ¿tú crees realmente que cuando yo con 39 años intenté recuperar mi niño interior, eh, por mucho que lo intente, que podía yo llegar a ese niño que yo tengo por ahí con 3, 4 años? Por supuesto. Si no se ha perdido, está ahí. Solo tienes que mirar y verlo. El hecho de que puedas... búscalo, Antonio, que aparece. No, lo tengo. Lo tengo aquí. ¿Ves? Lo tengo aquí. No, es que lo tengo Efectivamente. siempre aquí, conmigo. Siempre. Efectivamente. Es simplemente volver a quitarnos. A mí me gusta mucho cuando tengo que trabajar con las personas que me llegan a consulta o simplemente pues comparto con ellas. Me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? ¿Cuándo has dejado de ser un niño? No has dejado nunca de ser un niño, siempre sigues siendo un niño en un cuerpo grande. ¿Por qué? Porque cuando gana tu equipo de fútbol, vamos, eres el niño más grande del mundo. Cuando llega tu papá y te regala tu coche, vamos, ni te cuento. O cuando consigues tu casa que dices, ¡guau! He conseguido lo que quería. Esos ejemplos básicos para mí son, vamos, carteles luminosos así que te dicen, eres un niño. Eres un niño. Cuando nace un bebé, la felicidad que nos transmiten es impresionante. Volvemos a vivir esa alegría y esa felicidad de un niño. Cuando nos tiramos al suelo a jugar con ellos, seamos abuelos, seamos tíos, seamos padres, no importa, seguimos siendo niños. ¿Cuándo se ha perdido el niño? Nunca. El niño siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, digamos que hacemos una cosa. Igual que nos ponemos la ropa, nos ponemos la camisa, nos ponemos las chaquetas, cuando dejamos de usarla la guardamos en un perchero, ¿verdad? Dentro de una perchita, dentro de un armario. Pues con el niño hacemos lo mismo. Cuando no me interesa sacar al niño porque me da vergüenza, una cosa que tampoco entiendo qué es, y yo he sido una persona que me ha dado mucha vergüenza muchas cosas, el hecho de decir, pero ¿qué pasa? No pasa nada. El niño va integrado en mí, es parte de mi esencia, es parte de mi ADN de serie, como yo me gusta llamarlo, viene de serie conmigo y entonces no lo puedo quitar ni cambiar. Lo que no debemos hacer, que es lo que solemos hacer mucho, es lo que decía, ¿no? Guardarlo en ese armario y usarlo cuando me hace falta. Ahora me quiero poner la chaqueta azul, la cojo y me la pongo. Y ahora quiero ser niño, pues cojo el papel de niño y me coloco. No, esa inocencia que tienen los niños,
esa honestidad de decir la verdad, la seguimos teniendo. Solo que la enmascaramos, le ponemos unas máscaras para simplemente caer bien a los demás, o que no nos tachen de raros, o que no nos tachen de lo que realmente somos. Porque yo puedo ser rara, puedo ser muy extraña para muchas personas, pero es mi esencia, es mi don, es mi ser. Pero es que hay una cosa, es que yo no, hay una cosa que jamás, personalmente nunca logro entender. Es decir, es que fulano es muy raro, o fulano, o yo soy normal. ¿Qué es el raro y qué es el normal? Porque yo todavía no lo entiendo. Es decir, a mí en mi cabeza no entra. Me dicen que tú eres muy raro. Bueno, ¿y qué criterios hay para decir que fulano es raro o es normal? Porque yo no sé lo que es normal. Exactamente, para mí es una etiqueta que nos ponemos, pues como decimos que esta camisa es roja, ¿quién dice que esto es rojo? ¿Por qué es rojo? ¿Porque lo vemos rojo? Vale, perfecto. Pero son etiquetas realmente, le ponemos etiquetas, tenemos costumbre de poner etiquetas a todo. Yo muchas veces digo, usamos estas etiquetas para podernos entender, no porque se llame así o sea de esta manera, sino porque usamos esa etiqueta como identificador de lo que queremos expresar o queremos decir. Oye, Lore, oyendo vuestras respuestas, me ha venido a la mente una pequeña reflexión, ¿verdad? Es decir, mis dos nietos mayores me dicen que soy el abuelo loco. Es el abuelo loco. Sí, Bueno, sí. Bueno, mira, oye, que no me importa. No, no, pero no, perdona, es que esta reflexión se te está riendo, te está cachondeando, Lore. Bueno, escúchame, no, la reflexión es la siguiente. Es decir, si yo hago muchas locuras con los niños y me dicen el abuelo loco, y después este niño va con otros abuelos, con otros padres, con otros tíos, y dicen, coño, aquí hay una especie de aquí hay una especie de algo que se balancea, no me encaja la seriedad de fulano con la locura de mi abuelo. Es decir, ¿cómo se puede llevar eso? Porque realmente cada persona estamos en un estado diferente de conciencia, ni mejor ni peor, ¿no? Ya lo sabéis vosotros. Pero, es decir, ¿cómo poder ajustar un poco ese tipo de cosas para que no sea un golpe así como para el niño, un tonto raro? Antonio, para el niño no es ningún golpe. Verás, el niño tiene un intérprete de las cosas y valora las cosas, al igual que lo hace cada ser humano. Como bien tú decías antes, ¿cómo sería ser el raro o no ser el raro? O sea, ¿dónde está el baremo? Esta sociedad ha creado una tabla para medir a los raros, al igual que no pueden medir la tontuna o no pueden medir la guapura, pues pasa lo mismo. El niño, según su intérprete interior, lo que hará es distinguir y de hecho se irá hacia las personas que le agradan en su conducta. Y aunque te digan, ay, eres el abuelo loco, a lo mejor esas palabras no son del niño, son de algún otro adulto que piensa que tus ideas pues, son un poco locas o revolucionarias. Pero realmente el niño piensa de otra forma, porque ¿a qué abuelo va a buscar? ¿Se queda con el abuelo del amigo o se va a buscar al suyo y dice, anda, abuelito, cuéntame otra vez esa barbaridad o esa cosa? Y el niño te lo pide. Les cuentas una cosa o les cuentas una batallita y te la piden 1000 veces. Pero esto pasa igual con la terminología energética o con la terminología espiritual. Yo he jugado con los niños a que sientan la energía que sale de sus manos y los niños han querido jugar con eso con otros adultos y al final dice, es que mi chico me está diciendo que quiere ir a verte para jugar contigo. Digo, claro. Digo, ¿has jugado con él a lo que te dice? No, es que no entiendo lo que me dice. Digo, bueno, ponte y que te enseñe. Dile, enséñame. Quiero jugar a eso. El problema es que los adultos hemos dejado de jugar. Incluso en las propias relaciones, en la forma de ser, en la vida cotidiana, en las cosas que hacemos. Mirad, la vida no es tan seria como para dejar de reírse y dejar de jugar. Si no entendemos eso, ese niño estará dormido, roncando plenamente en algún lugar de algún armario dentro de tus emociones o dentro de tu mente. Luego la persona adulta pues tiene problemas espirituales, tiene problemas físicos, tiene problemas mentales, tiene problemas emocionales porque no atiende esa necesidad innata de qué, de sorprendernos, de hacer cosas nuevas, de aprender, de equivocarnos.
Pero si a veces contar las equivocaciones está divertido. ¿Cuándo en alguna cena familiar o en alguna reunión con amigos no has contado alguna barbaridad que has hecho? Porque en ese momento no la sabías y todos se han reído y tú también. Y ha resultado divertido. Y el otro ha dicho, pues yo la hice peor, porque a mí me pasó esto. ¿Cuándo hemos dejado de hacer eso? El problema es que en la seriedad que queremos ponerle a todas las cosas, podemos perder no solamente a ese niño, si te descuidas, podemos perder incluso esa humanidad, esa capacidad de sorprendernos, de jugar, de reírnos. Eso es lo que creo que los niños de la nueva generación detectan en nosotros. Incluso saben con quién hablar de tema espiritual y a quién preguntarles. O sea, a mí me han llegado padres o madres y dicen, es que a mí eso no me lo ha contado. ¿Pero por qué a ti sí? ¿Qué ve el niño? Si pueden ver más que nosotros. Distinguen nuestra energía, distinguen nuestras emociones. Muchos de ellos son maestros físicos, mentales, emocionales, espirituales y energéticos. Y ya vienen con todo eso integrado. Lo que pasa es que como se supone que nosotros somos los mayores y les tenemos que enseñar, no les escuchamos, no jugamos con ellos. Yo animo a los adultos, me da igual la edad que tenga el niño, como si tiene 90 años, a jugar como un niño, con el niño. Con ese que tú llamas niño, que a veces les tratamos como si no supieran, igual saben más que nosotros. Entonces, escucharlos, preguntarles qué cosas les gustan, decirles que os expliquen por qué les gusta eso. Y vais a descubrir cuánto sabe el niño. Y te enseñará. Y si tú te atascas con la tecnología, a lo mejor el niño llega y te dice, no, va así, así y así. Y si el retaco este con 5 años ya lo maneja mejor que yo. Pasado. Así que deja que te sorprendan, juega con ellos. Y entonces a lo mejor más de un adulto tendría que quitarse ese traje de adulto y decir, mira, voy a meterme en este berenjenal. Si no, ¿qué tiene de malo que te digan que eres que el adulto que juega, el adulto loco? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Hace ya tiempo que cayó ese muro del qué dirán. Las nuevas generaciones lo tiramos abajo. Nos da igual, perdimos el sentido del ridículo. Nos ponemos pelucas, cantamos y saltamos en las celebraciones de cumpleaños, hacemos bailes raros. Mirad, no os habéis visto celebrando el gol del fútbol algunos, ¿eh? Pero tendríais que veros, ¿vale? Y los niños nos miran y dicen, esta gente está un poco para allá, ¿no? Y ya está. O sea, no, es que, ¿tu padre qué le pasa? ¿Está cabreado? No, no, es que han metido gol y han sido los del otro equipo. Ah, y pone esa cara por eso, sí. O sea, fíjate, los niños hablan de nosotros, entre ellos. Y no solamente de la faceta física, incluso de la espiritual. Los míos se han juntado con niños que tienen esa faceta activa espiritualmente y entre ellos han hablado. Y dice, tu padre a veces, igual esto no lo entiende igual. Dice, ¿por qué fulanito me ha dicho que tú esto lo entiendes de otra forma? Digo, porque mira, hijo, dile a fulanito que hay distintas escuelas espirituales, a lo mejor él procesa otra. Digo, ¿cuántos idiomas hay en la Tierra? ¿De cuántas formas distintas se podría decir la palabra hola? Pues igual que pasa eso, existen millones de formas de expresar la espiritualidad o la energía del alma o de expresar el espíritu. Digo, entonces a lo mejor estoy hablando chino para él. Pero si consigo averiguar qué idioma habla, seguramente me pueda comunicar mejor con él. Y esto nos pasa a los niños pequeños y a los niños más mayores, a todos. De hecho, los que estamos entrando en ciertos procesos hemos tenido que aprender a volver a ser niños y a dejar de enfadarnos y cabrearnos por todo. ¿Vale? Sobre todo a los que nos ha caído a lo mejor una dolencia crónica o algo que no podemos cambiar. Podemos manifestarlo como adultos y tener cara de mala leche todo el día y frustrados, o reírnos y decir, mira, me van a dar lo mismo. Y entonces entrar a ser otra vez ese niño. A ver, mira, es que no te duele. Sí, me duele. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? Voy a hacer lo que me gusta hacer. Voy a disfrutar hablando de lo que me gusta y voy a disfrutar conversando con la gente sobre lo que me gusta. Aunque me llamen el raro, me da igual. Que me lo digan cuando me importe. Carmen, pone el audio, por fin. Carmen.
Ahora Sí, sí. ya está. Oye, Carmen, hay un tema que yo creo que puede ser, que quisiera saber tu opinión acerca de cómo crear un poco una especie de rituales con el niño. Es decir, me explico. Yo acuesto a mi nieto y le digo, bueno, agradece el día que has vivido o visualiza cosas buenas para mañana. O de alguna manera también puedes tener un pensamiento chulo para tu vecino, el niño ese que está contigo en la mesa del colegio, ¿no? Es decir, hasta qué extremo establecer esos pequeños rituales, esos u otros, puede permitir que el niño vaya incrementando, sin darse cuenta de alguna manera, pues este compromiso o viendo este tipo de cuestiones de un modo más natural. Primero, viéndote como tú lo haces. Muy Eso bien. para empezar. Si Vale. el niño ve que tú lo haces, si el niño ve que tú coges el teléfono y estás hablando con un compañero de trabajo, con un jefe, con alguien de la familia y estás gritando, estás alterado, y luego cuelgas y le cuentas a la persona que tienes al lado, es que no puede ser porque esto, porque lo otro, porque el niño evidentemente no importa lo que le digas en esa noche cuando lo acuestas, porque está viviendo más tiempo en el día lo que tú estás expresando. Entonces, no le va a servir de nada. Entonces, lo primero El para ejemplo. poderle dar El ejemplo. es el ejemplo. Uh-huh. Tú no puedes predicar si no das ejemplo. Eso es así y se conoce. Un profesor no puede enseñarnos a leer si no ha aprendido él antes a leer. Y así en todo. Así es en todo. La persona que no sabe cocinar o la persona que cocina pues ha aprendido antes a cocinar. Todo es un aprendizaje. Si yo no aprendo a tratar a mi semejante de la manera que a mí me gusta que me traten, no puedo enseñar a mi hijo a que trate a sus compañeros de la misma manera que me gustaría que lo trataran a él. Entonces el ejemplo es lo primero. Luego, a lo que tú comentas, Antonio, hay muchas personas que ya están despiertas y ya están en el camino, ¿no? En su propia evolución, cada uno a su medida y a su ritmo. Y sin prisas, cada uno que lo lleve a su manera. Para mí lo más importante es durante el día. No me vale de nada que yo le diga a mi hijo a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, es que eres un perezoso que no quieres hacer los deberes. Y luego vaya a la cama y le diga, cariño, es que eres muy bueno. El niño lo volvemos loco. Entonces, hay que ser coherentes con lo que decimos, expresamos y manifestamos. Tiene que haber una coherencia grandísima. No podemos querer educar si no somos educados primero nosotros mismos. Y para eso es tan importante el que seamos ese ejemplo y que felicitemos y engrandezcamos de una manera coherente también una actitud de un niño, como también en el momento de que, porque ahí juzgamos, entramos en el juicio, qué has hecho bien, qué has hecho mal, tu comportamiento y no tu comportamiento, porque a lo mejor el niño cree que ese comportamiento que está haciendo es el más adecuado o el más correcto, pero yo como adulto creo que es incorrecto. Pero yo también lo hice de niña. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Entonces, para mí va de la mano el que el mayor tenga unas creencias, unas experiencias, un camino de elevación, de evolución correcto para poder llevar este camino. Cuando nosotros seamos conscientes, porque nos vamos siempre al niño, al niño, al niño, al niño. El niño viene, como decía Lorenzo anteriormente, ya viene educado, aprendido, viene con todo, con todo. Lo que pasa es que los adultos vamos cortando ese camino del niño. Por eso es tan importante que seamos el ejemplo. Si yo quiero tener un hijo brillante, a base de castigos no lo voy a conseguir. Y con esto no quiero decir que en algún momento no haya que reprimir alguna cosa. Porque hay algunos comportamientos que sí que hay que reprimirlos. Pero una cosa es explicarles el porqué de hacer esa actitud o qué consecuencia va a tener el hacer esa actitud. Eso es una forma de educar, más que de si lo haces así te castigo, si lo haces así te pego un azote.
como antiguamente se hacía. No, una manera de educar es darle valor al niño cuando hace una cosa bien y explicarle cuando hay una cosa que no es correcta o no está bien hecha. Porque, vuelvo a decir, ahí entra juicio. Si estamos diciendo que no hay que dar juicio a nada, tampoco podemos hacer juicio ante lo que hagan nuestros hijos. Porque primero, mírate tú, mira tu comportamiento y después habla con tu hijo. Oye, sí, perdona. No, es que es tan sencillo como eso, porque en realidad es el hijo el que realmente está siendo un reflejo de lo que tú eres. Y si tú ves en ese niño ese reflejo de bondad, de amor, de aprendizaje, tú le puedes decir a un niño, aunque se haya equivocado, vale, está perfecto, te has equivocado, vamos a ver si lo mejoramos. No le estás diciendo que es un torpe, que no quiere aprender. Le estás diciendo, vamos a ver si mejoramos. Es muy importante el cómo nos hablamos nosotros y cómo hablamos a nuestros hijos. Bueno, he visto ahora mismo que mandó un mensaje mi querida Titina, que está en México, y Titina creo que podría aportar muchas cosas, porque ella es experta en educación Montessori, y bueno, mamá es abuela, entonces posiblemente muchas cosas las puede corroborar o para mí conocer su punto de vista sería auténticamente maravilloso. Titina, si participas para mí sería maravilloso. Bueno, ahí está la invitación lanzada. No sé cómo va esto, un momento, porque como es la primera vez que lo hago. Fíjate que está participando ya con el comentario que ha dicho, dice, recordar que este programa a veces está reconocido que es como... La invito yo, Antonio, no te preocupes. Gracias, Juan. Y ella dice, bendito sea el programa, ¿no? Porque nosotros somos raritos y estamos aquí. Sí. O sea, si ya hay tantos raros que tenemos que hacer un programa y lo disfrutamos, eso es una buena señal, ¿no? Mira, aquí tenemos a Titina. Oye, Lorena, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aquí, hola, Titina, qué gusto verte, querida. Me presento, la rarita, con otro grupo de raritos. Okay. Hablando de los niños, que son lo máximo de los niños. Los niños ya traen la sabiduría en sí. Solamente vienen a desarrollarse si se lo permitimos, ¿verdad? Así es. Entonces los niños hay que observarlos y aprender de ellos. Los niños son nuestros maestros y nos ayudan a despertar y a recordar lo que nosotros somos, porque ellos tienen la sabiduría. Simplemente respetándolos, guiándolos, no enseñándolos. Ellos no tienen que ser enseñados, ellos tienen que ser guiados, simplemente por donde sí, por donde no. Y dejarlos que ellos expresen todo su amor, ¿no? Eso es, simplemente. Pues me da gusto estar con otros raritos. No es para avergonzarse, es para estar felices. No encajamos en el mundo, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? A nosotros mismos. Habrá otros raritos con cuales hablar y con cuales expresarnos, ¿no? Como los que aquí están presentes. Perdón, pero me falta el aire un poquito. Utilizo oxígeno desde... Titina, basada un poco en tu experiencia profesional, en tu experiencia personal, ¿tú qué aportarías a lo que ha dicho Carmen con su mucha sapiencia y Lorenzo con su mucha sabiduría? Pues lo mismo, simplemente dejarlos observar a los niños, respetarlos. Los niños vienen a ser guiados, no vienen a ser enseñados. Ellos ya traen la sabiduría. María Montessori decía, el niño es el padre del hombre. Él ya trae ahí la semilla. Entonces, simplemente es aportarles un ambiente donde ellos se puedan desarrollar con respeto y con muchísimo amor. Con muchísimo amor. Entonces, sí guiarlos, pero recuerden que los niños tienen los periodos sensitivos de la imitación. Ellos imitan todo lo que ven. Entonces, ¿qué
actitud queremos nosotros en los niños, simplemente tenemos que hacerlo nosotros y ellos lo imitarán. Pero si los escucho que están diciendo algo que no debe ser y les grito y les digo, no se grita, pues si yo estoy gritando. Entonces, primero tengo que analizarme a mí cuál es mi actitud. Y todo está bien. Yo tengo un nieto que ahorita tiene 22 años, pero cuando era niño, él tenía un amigo imaginario. Entonces su mamá estaba aterrada. Entonces decía, nada más se lo puedes decir a Titi. Ok, entonces me platicaba que su amigo imaginario se llamaba Gerardo y tenía un nombre, un apellido alemán. No recuerdo ahorita cuál era, pero él jugaba fútbol con él y se empujaban y se caían y todo. Entonces yo lo veía, digo, es que es real, este amigo imaginario, lo estoy viendo que es real porque discute con él y él tenía tan solo 4 o 5 años, ¿no? Entonces a mí me platicaba, también me decía, Titi, los ángeles no tienen alas, la gente está tonta porque los ángeles tienen luz que les sale por la espalda, pero no son alas y tú tienes 2, los estoy viendo, a veces hay 3. Entonces yo me quedaba como sorprendida de todo lo que me estaba diciendo, ¿no? Porque en realidad en ese entonces yo no estaba muy metida en todo esto y me metí a estudiar por él y por mi hijo, ¿no? Entonces, pues juntos hemos descubierto, mis nietos y yo, ese mundo espiritual. Todos somos raritos. Vamos, que tú no eras rarita en aquellos momentos, ¿no, Titina? Creo que siempre fui rarita, pero no lo reconocía. Bueno, si alguno de vosotros, amigos, queréis compartir alguna vuestra experiencia, alguna cosa que creéis que podéis aportar, pues pedirle que a Juan, que le dé, por quién es hacerlo, ya lo he dicho antes, que le dé la posibilidad pues, de participar si os digo conveniente. Más que de un modo, digamos, por escrito, que sea verbal. Para mí sería maravilloso conocer y que aportaréis muchas cosas, porque seguro que entre todos nosotros podemos engrandecer a otras personas. ¿Tiene alguna cosa más que quieras comentar, querida? Nada más que les mando mucho amor. Gracias. Saludos. Adiós, Titina. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, hay un tema, no sé si a quién le tocaba hablar ahora, si a Lorenzo o a Carmen, pero bueno, es igual. Bueno, hago una pregunta a uno y otra pregunta a otro. ¿Hasta qué extremo, Loren, la meditación puede jugar un factor importante en la práctica del crecimiento, un poco de esa calma para los niños que muchas veces puede ser necesaria? Mira, la meditación es importante no solo para los niños, sino también para los adultos. De hecho, deberíamos de permanecer en algún estado en el que meditásemos cada palabra, en el que meditásemos cada acción y en el que meditásemos cualquier cosa que vamos a aportar a este mundo. Por desgracia, por la cultura o la forma de vivir o la sociedad en la que vivimos, todo el mundo va acelerado a veces con falta de tiempo y no medita. Pero primero habría que definir qué llamamos meditación, porque a veces meditar es simplemente escucharnos. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, hacemos lo que sentimos verdaderamente de corazón, nos escuchamos, porque esa meditación que es para una búsqueda de un estado espiritual o de un estado concreto, ¿es una meditación de manual o es una reflexión interna? Es un escucharte. Tenemos que tener oído para escuchar hacia afuera y tenemos que tener oído para escuchar hacia adentro. Tenemos que escuchar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía y, si podemos, escuchar también a nuestro espíritu. Si conseguimos eso, pues sería ideal. Y volviendo un poco a los niños, tal vez nosotros podemos compartir eso con ellos. ¿Alguna vez hemos meditado con niños? Yo animo a los adultos a hacerlo, porque a veces tú abrirás los ojos, mirarás y verás que el niño está disfrutando. De hecho, está demostrado en la educación y en la docencia que los niños que meditan se comportan mejor en todos los aspectos y comparten mejor. De hecho, deberíamos de replantearnos la educación.
¿de acuerdo? Porque a lo mejor, como bien decía Titina hace un momento, deberíamos de potenciar lo que traen innato. Si potenciamos lo que traen innato y les escuchamos, los niños traen una sabiduría innata y la traen porque a lo mejor es un alma, un espíritu que ha tenido muchas experiencias físicas y de repente llega y lo manifiesta. De hecho, los grandes inventores, los grandes empresarios, ¿de dónde salieron todas esas ideas? ¿De dónde salió toda esa energía? Ya la traían cuando eran chiquillos. Querían crear esto, querían tener esto, querían hacer esto. Y lo que hicieron, la única diferencia es que cuando fueron mayores, potenciaron eso que querían hacer. Igual lo tenían claro desde el principio. Lo entendemos. El problema es que cuando se nos niega poder expresar lo que tenemos claro desde el principio, pues a lo mejor nos convertimos en adultos que dudan por todo. Y que si no tienes a alguien que te riña y que te diga cómo hacer las cosas, pues ya no muestras iniciativa propia. Ni física, ni mental, ni emocional, ni siquiera espiritual. O sea, he de decir que la sociedad actual ha creado a seres humanos adultos que son dependientes. Es que hasta para sonarse los mocos hay que leer un manual y ver de hacerlo con decoro de la forma adecuada. Si no, a lo mejor uno podría hacer el ridículo. Y esto los niños, todos esos formalismos, no los tienen. Y entonces llegan y hacen las cosas pues como las sienten. Tú ya le dices, es que está mal hecho, que está bien hecho. Bueno, lo ha hecho. Como bien decía antes Carmen, ¿podemos mejorarlo? ¿Podemos hacerlo mejor? Mira, te voy a enseñar otra forma de hacerlo que creo que está mejor. A ver qué te parece. Y entonces contrastar. ¿Cómo educamos? ¿Cómo compartimos con los niños? Aprender a escucharlos y aprender a escucharnos. Esa meditación debe ser hacia afuera, hacia las relaciones, incluso con los niños y otros adultos, y hacia adentro, hacia nosotros mismos. Si cada día escuchásemos lo que vamos a decir antes de decirlo, tal vez no lo diríamos. Porque en una ocasión alguien me dijo, a veces parece que mastiques las palabras. Digo, sí, porque si no me las puedo tragar, no las digo. Si yo no tolero lo que voy a decir, prefiero no decirlo. ¿Para qué lo voy a transmitir si a mí ya me hace daño? Entonces, hagamos lo mismo con los niños y hagamos lo mismo los adultos. ¿De acuerdo? No sé. ¿Tú qué opinas, Carmen? ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de expresar, Lorenzo, porque lo comentaba yo antes, ¿no? También, y creo que aquí la base no está en los niños, sino en los niños adultos, como a mí me gusta llamarnos, en que realmente somos nosotros los que tenemos que poner las bases, ¿no? Y nosotros ya vinimos también con esas mismas bases. Entonces vamos a retomar, como decía Antonio, cómo volver a ese niño interior. Simplemente dejar que se exprese, dejar que salga, está ahí. Vamos a quitar la chaqueta de la vergüenza, de la timidez, del sentimiento de ridículo. Vamos a quitarlo todo porque luego somos capaces de comportarnos como niños cuando estamos en sociedad. Y de verdad, como decía Lorenzo anteriormente, ¿no? El hecho de que nos pudiéramos ver la de burradas que hacemos, pues vamos a seguir viviendo y a seguir mostrándonos como somos, con la belleza que vinimos y con la belleza que nos iremos. Siempre y cuando en ese cambio, en ese tránsito que hacemos, porque seguimos siendo iguales, pero que podamos comunicarle a los niños esa forma tan sencilla como la que ellos vienen a mostrarnos, porque es tan bonito ver cómo nos muestran. Yo, Antonio, sabes que muchas veces lo hemos comentado, cuando yo me siento en un parque a observar a los niños, es que me pirro toda, me encanta, porque aprendo tanto de ellos. Ves que se están peleando y al minuto se dan la vuelta y se pegan el abrazo más grande del mundo. Y eso es una enseñanza que, madre mía, si pudiéramos llegar a entender con una mente clara, con una mente limpia, el significado de ese gesto, que pueden ser 2 minutos, si llegara, nos cambiaría la vida completamente. Nos cambiaría la vida completamente, porque no nos veríamos como rivales,
no nos veríamos como personas que tenemos que estar siempre luchando por tener algo. No, tendríamos lo que tenemos, ayudaríamos a los que nos ayudaran, estaríamos en un mundo diferente. Y eso es lo que nos vienen a traer los niños. Como decía Titina, son esos grandes maestros que nosotros nos empeñamos en que sean grandes maestros. No, perdona. Vienen a recordarte qué maestro eres tú, porque tú también has sido un niño. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta también de ese gran aprendizaje que ellos nos están enseñando, siendo nosotros ejemplo para ellos y ellos nuestro propio ejemplo también. Por eso yo decía que hay que observarlos. Yo no puedo ser ejemplo si no actúo de la manera coherente, lógica y manifiesto todo aquello. Si yo no expreso realmente la pureza, como la expresan los niños, pues muy difícil que podamos seguir ayudándoles y dándoles la mano en este camino de vida, en esta evolución o en este mundo en el que vivimos. Seamos locos, seamos bichos raros, seamos lo que seamos, nos tenemos que amar como somos, ser como somos y disfrutar la vida como somos. Niños de cuerpos grandes. ¿Sabes por qué creo que pueden hacer eso los niños, Carmen? Porque los niños no necesitan grandes manuales. Exacto. O sea, ¿te has dado cuenta los libros que escribimos para los niños, las explicaciones? Son pequeños cuentos o pequeñas historias y con 10 o 12 párrafos y 15 frases les hemos dado el concepto y no necesitan más. Sin embargo, los libros de instrucciones para los adultos son tochos así de grandes, te lo lees y te quedas igual o peor que al principio y sacas 200.000 preguntas más. O sea, ¿cómo es posible que en su comprensión necesiten un ejemplo tan pequeño? Mismo en ese comportamiento que tú decías, 2 adultos discuten y son capaces de no hablarse en 40 años. 2 niños discuten y en 15 minutos lo han resuelto. ¿En qué nos hemos perdido? ¿En qué nos hemos perdido? Hay un tema también, hay también 2 observaciones en Facebook que ahora me gustaría leerlas y conocer vuestra opinión. Y son las 10:03, o sea, por lo cual os ruego por favor mucha precisión. Pero hay un tema también que no hemos comentado, que es el tema de la colaboración entre ellos, ¿no? Que ellos, en colaboración, tú vas en la playa, paseando por la orilla de la playa, y ves que niños que no se conocen de nada están haciendo puentes maravillosos en la arena, o sea, en nada de tiempo, ¿no? Es decir, después uno querrá ser ingeniero, el otro arquitecto, el otro peón. Bueno, peón casi ninguno, ¿no? Pero bueno, entre todos se mandan y tal, ¿no? Pero es maravilloso ver cómo colaboran entre sí, ¿no? Es una reflexión que hago. Bueno, hay una pregunta hay una reflexión por parte de Salomé, que de ahí me gustaría hacer una pequeña reflexión por mi parte, ¿no? Dice Salomé, yo fui una mamá muy joven. Dice, entonces no teníamos tanta enseñanza ni tantos aportes, pero son buenas personas, así que algo bueno verían en mí. La reflexión que yo hago es la siguiente. Hasta que tenemos el sentido común o la lógica, de alguna manera, la coherencia, puede influir mucho más que esos tochos de manuales que hablaba Lorenzo. Carmen. Pues siendo uno mismo, lo que hemos estado comentando, lo que dice Salomé tiene razón, ¿no? Realmente el manual de instrucciones lo traemos ya, integrado completamente. Lo que pasa es que, como decía Lorenzo, muchas veces necesitamos de esos tochos y no nos enteramos de la mitad. Entonces sí que estoy de acuerdo con la reflexión de Salomé, porque aunque no vengamos o hay personas que en su época no tenían esta apertura y sin embargo la tenían, o creían que no la tenían, pero sí la tenían. Tenemos grandes sabios que ya no viven entre nosotros físicamente, pero sí que están, pero evidentemente sus enseñanzas siguen estando. Bien. Bueno, Loren, nos dice Almudena González desde Canarias, precisamente esta semana hemos estado trabajando pautas para la familia relacionadas con facilitar la autonomía de los niños, según María Montessori. Bueno, para quien no lo sepa, seguro que lo sabe todo el mundo, pero María Montessori fue entre otras cosas, una pedagoga importantísima italiana
que creó una escuela sumamente importante basada un poco en la autonomía de los niños y basada en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que sería interesante que muchas personas pudieran conocer. Yo a mi hija le suelo mandar siempre las reflexiones que veo en Facebook respecto a la educación de mi hija pequeña, ¿no? Entonces, porque a mí me encanta la metodología de Montessori, ¿no? Entonces, ¿coincides, Loren, con esta reflexión de la Almudena? Si quieres te lo repito. Precisamente esta semana hemos trabajado pautas para las familias relacionadas con facilitar la autonomía de los niños. Sí que coincido, o sea, es que nuestros hijos a lo mejor les gustan cosas distintas y precisan de manifestar esa autonomía propia, ese estado de decisión propio, esa forma exclusiva de hacer las cosas de otra forma. O sea, tú pondrías a lo mejor una cosa así plantada, una de lado y otra al lado, y el niño coge y las apila. Lo hace distinto. Sin embargo, si te fijas, pues a lo mejor lo resuelve antes que tú. Entonces, trabajar que ellos aporten esa resolución natural que traen para las cosas. Antes decías, muchos sabios han partido y ya no están. Yo te digo una cosa, puede que muchos sabios estén volviendo y no lo sabemos. Y esos niños forman parte de esa oleada de sabios que aportaron muchas cosas. Aquí hace 100 o 200 años, no tanto tiempo, hubo una revolución tremenda, industrial, de pensamiento, de ideas, de creación, de inventos, de todo. ¿Y si esa generación ha vuelto a nacer? Tú ponías el ejemplo de los que están jugando en la playa y dices, nadie quiere ser peón. Pues yo veo que todos cogen el cubo y se echan la arena allá al lado y se ponen a construir. Lo que quieren es todos hacerlo todo. Y cuando ven que no pueden, pues tú dices, pues tú haces esa parte y yo esta, se ponen de acuerdo y siguen construyendo. Pero cooperan entre ellos, son capaces de ponerse de acuerdo a una velocidad alarmante, cosa que los adultos a veces no conseguimos. Entonces, a lo mejor sí que hay que potenciar, sí que hay que estudiar esa capacidad resolutiva que ellos tienen. Claro que estoy de acuerdo con las personas que estudian esa capacidad de los niños. Los pedagogos o psicopedagogos de los niños estudian esas respuestas que salen fuera de lo cotidiano o lo que tenemos establecido. Y normalmente el niño que demuestra luego ser un sabio realmente no atendía en clase o no atendía en casa porque se aburría. Y no le dejaban expresar las cosas como él los veía, y dibujarlas o crearlas a su manera. Luego se te convierte el niño pues, en un artista o en alguien que crea 10.000 cosas. Y dices, pues yo no sé de quién lo habrá aprendido, yo no se lo dije. Efectivamente. ¿Por qué las carreras de los chavales nuevos ahora son de ingeniería? ¿Por qué están dentro de los ordenadores creando mundos virtuales? Mundos virtuales. ¿Tú serías capaz de manejar el código que va a crear un mundo o un paisaje o los movimientos de personajes? Ellos lo están haciendo. Conocen esa programación e ingeniería. ¿Y si potenciamos lo que traen innato? Porque hemos visto que un niño pequeño te coge el móvil y lo maneja mejor que tú, en 4 días. De hecho, es cotidiano ver en los sitios que los niños cogen los móviles y los usan. Estamos hablando de tecnología, pero con la parte espiritual pasa lo mismo. Y con la parte de resolución hacia ciertas cosas también. De hecho, yo recuerdo haber llevado a los míos a una guardería donde en la habitación estaban los niños, ponían un montón de objetos. Si vierais lo que llegaban a hacer, porque a veces los grababan y luego nos pasaban esas cintas a los padres y nos pasábamos bomba. Con tubos, botes, con de todo, construían cosas. Y hacían música, se ponían de acuerdo, estaban todos tocando música. Se aburrían y hacían otra cosa. O sea, era increíble. Tienen esa iniciativa. Iniciativa que a lo mejor nosotros la hemos perdido por comodidad o por cómo dicta las normas la sociedad en la que vivimos. Tal vez hay que desaprender un poco, que eso también lo hemos oído mucho, para volver a aprender. Debemos de observar aquello que no observamos. Vale que nuestros mayores o las generaciones anteriores no se preocuparan por esto, pero ¿y si nosotros prestamos un poco de atención? Porque igual descubrimos, como bien ha dicho Titina,
descubrí el plano espiritual gracias a los niños. Le prestaba atención, pero a lo mejor le tenía sus miedos. Y cuando vio a los niños resolviendo sin miedo aquello que a lo mejor era dogmático para los adultos, pues entonces dijo, ostras, estoy aprendiendo. Y eso pasaría en la vida cotidiana, en las casas y en todos los lados. ¿Cómo lo haría el niño? Pregúntale, comparte con él. Porque como sea una persona que no solamente venga conectado o tenga sabiduría o sea sabio, sino que tenga un desarrollo de una conexión espiritual, te va a sorprender. Y a lo mejor muestra la ayuda espiritual que lleva al lado. ¿Me entendéis? Bueno, hay un comentario también para ti, Carmen, que nos dicen, dice, me encanta todo lo que dice Carmen. Nos dice Rosa, dice, qué hermoso este programa. Marí, perdón, lo dice, todo tiene su pro y su contra los celus, no sé qué significa los celus, en los niños. Se han perdido muchos otros valores también. Bueno, pues son opiniones de nuestros amigos, ¿no? Si queréis hacer algún comentario, pues maravilloso. Si no, pues bueno, pues nada, seguimos. En ese último comentario se puede referir a que a veces los adultos tienen celos de los niños. ¿Os habéis dado cuenta cómo todos los adultos o todas las personas le damos atención a los niños y cómo hay adultos que a lo mejor carecen de atención? Y luego ese adulto puede ser el que reprima a los niños, a ver si el sistema educativo tuvo un poquito de esto y la persona que educaba a los niños no era la más apta para educarlos. Entendemos esto. Y esto puede pasar porque deberíamos de echar un vistazo, a lo mejor, desde a profesores, a adultos o a las personas que enseñan, ya no a nuestros niños, a todos los niños. Si les tienen celo, a lo mejor los reprimen. Y me refiero en todos los aspectos, en el físico, emocional, en el mental, en el energético, en el espiritual. ¿Vale? Bien. Bueno, Carmen, yo invitamos a nuestros amigos que nos están siguiendo a que hagan ese maravilloso curso, la presentación del curso que estás haciendo de cómo superar el duelo. Pero bueno, habla tú de ese tema porque bueno, eres tú la que lo ha creado. Pues muchas gracias por esta oportunidad, Antonio. Pues he creado desde la experiencia mía propia del partir de mis familiares, pues he creado 4 mentorías que van basadas, aparte de la formación que tengo, una pequeña formación que he hecho en psicología también, pues para apoyarme un poquito para hacer este trabajo. Y desde mi camino espiritual, pues he fusionado todo un poquito para hacer unas mentorías, son 4 en concreto, que empezamos a partir del día 11. Lo que he hecho y he querido hacer anteriormente han sido 3 clases, que tuvimos ayer la primera, mañana será la segunda, que son un poquito un resumen de lo que lleva la mentoría en sí, en cómo gestionar las emociones. Y aprovecho que estamos en este programa también, ya que me has dado paso, Antonio, a comentar que uno de los, en la segunda mentoría, ahí hablo expresamente de cómo se le debe gestionar, cómo se le debe de explicar a un niño el tránsito que hace un familiar, porque nos olvidamos de que ellos también pasan el duelo como nosotros. Entonces es tan importante el poder ayudarlos también como nos ayudemos a nosotros. Vuelvo a lo que hemos dicho a lo largo de todo el ratito que hemos estado aquí, de esta hora. El hecho de que como yo me comporte, se van a comportar los niños. Si a mí me ven llorar mucho, me ven sufrir mucho, ellos van a sufrir mucho después, cuando realmente puedan entender según qué edad, porque cada edad tiene también su forma de gestionar este tipo de duelo. Entonces, en estas mentorías trato de dar toda esta información, todas estas gestiones, con una serie de cuentos, una serie de ejercicios que van a hacer personalmente conmigo, pues se hace todo por Zoom, en directo conmigo, y puedan tener la oportunidad de
saber gestionarse para uno mismo principalmente, y a la hora de que tú te veas en la situación de acompañar a alguien, también sepas cómo hacerlo. Y evitemos esas frases que no tienen sentido ninguno, son frases hechas que venimos escuchando, porque yo no puedo acompañar a nadie en su sentimiento o en su dolor, porque cada uno lo vive y lo experimenta de una manera diferente. Entonces vamos a empezar a cambiar también ese tipo de frases que lo que hacen es herir más aún el dolor o agudizar más el dolor y el sufrimiento que puede tener cada una de las personas que lo viven. Sí, porque yo realmente eso te acompaño en el pensamiento, en el sentimiento, en tu dolor. Eso es una frase hecha que no hace nada y dice nada. O descanse en paz, ¿verdad? Loren, el próximo día 10 estarás aquí de nuevo con nosotros. ¡Qué maravilla! Que podamos hablar y podamos verte otra vez en directo, hablando de muchas cosas, ¿no? Pues es para plantear una nueva gama de sensitivos que está en marcha. Yo les llamo que son buscadores, ¿vale? No solamente buscadores físicos, sino siguen hilos energéticos, siguen simbología. Este fin de semana en un taller hablaba de ello y una persona me dijo, es como si llevarais unas gafas virtuales que os permiten ver hilos energéticos en todas partes y símbolos en todas partes. Digo, sí. ¿Y eso para qué sirve? Digo, pues toda esa simbología y esos hilos, si se integran, la persona aprende cosas nuevas sin haberlas estudiado. A veces tendrá que desplazarse y estar en lugares concretos. Y algunos de ellos son activadores. Otros leen bibliotecas de energía que hay en lugares distintos. Esa gama de sensitivos es muy interesante. Yo pienso que en su mayoría llevan seres espirituales que a lo mejor no son solamente de la Tierra, son estelares. O sea, vivieron en más lugares aparte de la Tierra. Así que me gustaría hablar de eso. Y a lo mejor de ahí llegamos a exponer cómo es el tema de integrar simbología nueva en nuestra parte o en nuestra faceta tanto de vida como en nuestra parte energética o en nuestra parte espiritual, que es un poquito a lo mejor de lo que vamos a hablar. Aunque ahí podéis preguntarme sobre el tema y ya iré exponiendo y dando ideas nuevas. Muy bien. Pues querida Carmen, querida Juan, Lorenzo, y todas las personas que todos los días nos acompañáis, cuando podéis, claro, porque no siempre se puede, pero a todos muchas gracias por estar aquí de nuevo un día más. Espero que lo hayáis disfrutado la mitad de lo que lo he hecho yo. Así que un abrazo grandísimo para todos. Gracias, chicos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao. Un Adiós. abrazo para todos. Chao. Adiós.